Bien, buenos días, espero hayan tenido unas buenas vacaciones. Vamos a continuar con la unidad 2. Si recuerdan, los últimos videos que estuvieron visualizando fueron de la unidad 2, pero fueron puramente conceptuales y el último video ya establecía el modelo de función o la estructura de la función del modelo de regresión lineal simple. Voy a avanzar con este tema para que pueda tener con qué evaluarlos en el segundo parcial con referente al tema de hipótesis, lo poco que se ha visto y que considero que ha quedado claro del tema de hipótesis y del modelo de regresión lineal simple, es lo único que va a venir en el segundo parcial conforme a modelos, para que en el tercer parcial solamente se evalúe el modelo de regresión lineal múltiple, que es el de matrices. No sé qué tan complicado sea para ustedes, no sé si ya tienen las bases de matrices, aunque no sea usándolo en modelos. Bien, de forma muy sintetizada en cuanto a los dos videos, y creo que cada uno duraba como 40 media hora, 40 minutos o media hora. Lo más importante es que hay que entender cómo surgen estos modelos econométricos. Todo surge y ahí la importancia de por qué los primeros temas fueron que les quedara claro que es una función, porque los modelos surgen de una función gracias al álgebra, gracias a esa expresión matemática, porque va a relacionar precisamente dos vectores de información, es decir, dos variables de información. Claro que una va a ser la explicada y la otra variable va a ser la que esté explicando, pues a la variable que sea la variable explicada, el cual busca identificar qué tanto un vector explica al otro. En otras palabras, estamos hablando de variables. ¿Y qué nos representan las variables? Nos representan un tema en estudio que nosotros queremos conocer, dado otros indicadores. Entonces, a esto lo conocemos como una función de x o variable independiente y se relaciona con una variable y o variable dependiente. Por lo general, y así los voy a estar usando en todos los ejercicios, siempre se usa x o y, pero igual en otros ámbitos de estudio, en otros, acorde incluso al autor que lo esté explicando, o dependiendo en qué bibliografía se consulte, no estrictamente siempre tiene que ser X o Y. Creo que con que sepamos identificar cuáles son las características de una variable dependiente o una variable independiente, si la literal llega a ser una letra diferente a X o una letra diferente a Y, ya sabemos cómo identificar cuál es una variable dependiente y cuál es una variable independiente, para que no, lo digo para que no aprendan de una forma sistematizada que siempre tienen que estar encontrando con estas letras. Si bien es cierto, estas son las literales más utilizadas para representar a las variables, no siempre tiene que ser estrictamente así. Por eso, en vez de sistematizarnos aprendiendo de X es dependiente y Y es independiente, debemos de conocer muy bien cuáles son las características de la variable independiente y cuáles son las características de la variable dependiente. Acuérdense que la variable independiente es la que explica a la variable dependiente. Entonces, ¿qué tipo de función? Si estamos diciendo que un modelo econométrico surge de una función, ¿cómo es esta función? ¿Cómo es la estructura? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué tipo de función es? Ahí también porque anteriormente vimos los diferentes tipos de funciones y algo muy importante, si recuerdan, cuando clasificamos las funciones, o más bien yo les presenté una presentación, perdón, valga la redundancia, yo les expliqué una presentación. Empecé con la más simple, que era una función lineal, y terminé con funciones polinomiales, pero a su vez yo les decía que la función lineal es una función polinómica, pero del primer grado. Entonces, ¿cómo es la función de un modelo de regresión lineal simple? Es una función polinómica de primer grado en la cual se involucra un valor constante conocido como punto de corte, o en otras palabras, puede ser llamado parámetro intersecto. Ahorita les voy a explicar por qué se le conoce también como parámetro intersecto o punto de corte, que dará el valor de inicio de la función. Este puede ser positivo o puede ser negativo, es decir, en qué valor empieza la función o en dónde empieza la problemática de estudio. Claro, ya
hablando matemáticamente, porque se supone que a la función le damos valores. Entonces, en esta función también se incluye un valor de relación entre x y y, conocido como pendiente. Acuérdense que toda función lineal tiene una pendiente que explica cómo cambia y cuando cambia x. Recuerden que eso nos indica la pendiente. Y pues gráficamente siempre va a representar el grado de inclinación de la relación entre las dos variables, ¿no? Entonces, siendo la función y igual a b más menos x, perdón, más menos m por x, recuerden que la m representa la pendiente, la b representa ese punto de corte o ese punto de inicio, ese parámetro intersecto, que en otras palabras, como se los había venido yo explicando, yo les decía que la b siempre es una constante, es un número, y ya viene de cajón explicado de la forma más simple o de forma más coloquial. No es una palabra muy técnica, pero para que me puedan entender, una palabra matemática sería una constante, pero por si no me entienden a qué quiero referirme, es una constante, se refiere con algo que, una cantidad que ya está de cajón, o en otras palabras más simples, sin tener que utilizar una palabra muy coloquial, se refiere a ese punto de corte, a ese punto de inicio. Es decir, si mi función fuera y igual a 50 más, ¿cuál es el valor de la pendiente? Puede ser 4 por, y cuando x vale 5, 4 por 5, pero es 20 que les dije, 20 más 4 por 5, ese 20 siempre es la cantidad inicial, siempre vamos a iniciar de 20 para poder conocer el valor total de y cuando sustituimos para algún valor, cuando x toma algún valor. Entonces, en la econometría, esta función polinómica de primer grado, que de inicio tiene una forma igual a la función lineal, se usa precisamente para relacionar dos variables. He ahí porque tiene la estructura de la función lineal que tiene como elemento la pendiente, pero con la diferencia que dichas funciones se conocerán como modelos y que a la función hay que agregarle una variable extra. Por, por eso no se queda como tal como función lineal. Como gracias a qué elemento podemos llamar la función polinómica de primer grado a la función que representa el modelo de regresión lineal simple, es porque se le agrega una variable extra para hacer la relación teóricamente perfecta. Siendo así, a estos modelos se le conoce como modelo de regresión lineal. Entonces, ¿qué se le agrega? ¿Qué variable se le agrega para que esta relación sea perfecta? Pues se le tiene que agregar los errores. Y en términos econométricos, en estadística lo conocemos como que siempre tenemos que tener un margen de error o los errores. Es decir, nuestras estimaciones, una vez que hallemos esa función o esa y luego la ecuación de la recta, no, perdón, primero se halla la ecuación de la recta y luego la función, que con la función es con la que se estiman, con la que se hacen estimaciones, no va a ser exacta. No, de, como en primera instancia no es exacta, no es perfecta, pero para que pueda hacerse perfecta, para que pueda hacer ese match, es decir, que coincidan nuestras estimaciones con los valores reales de la población, tenemos que considerar los errores. Pero en econometría esos errores, el por qué nuestras estimaciones no son exactamente iguales, pero cuando sumamos esos errores se vuelve perfecto, es decir, hacen match, o sea, si el pic del año 2022 va a ser 200, de Tabasco va a ser 222.000 y luego resulta que fue 223.000, pero en todo mi modelo de regresión lineal yo tenía errores de 1000, le sumo esos errores y ya coinciden los números, ya hace congruencia.
Esto se le llama perturbación estocástica. Esta perturbación estocástica es la que hace que las estimaciones no sean completamente exactas, pero cuando consideramos esas perturbaciones, cuando las consideramos, es decir, se suman esos errores, es cuando se le puede llamar que la función es perfecta, por eso se le tiene que agregar a la función esos errores, esa perturbación estocástica, y es una función polinómica de primer grado, que es la función que representa correctamente el modelo de regresión lineal simple. ¿Y por qué se llama modelo de regresión lineal simple? Porque solamente estoy hablando de, aquí manejan las perturbaciones como una variable más, pero es un elemento más de la función como tal. Es decir, hay que tomar en cuenta los errores de medición o los errores, o no precisamente errores de medición, sino variaciones que precisamente a esa perturbación estocástica no podemos medir al 100% porque es una perturbación que nos es imposible o que se nos sale del estudio poder incluirla en la estimación. ¿Cómo la incluimos? Sumándola, pero teniendo en cuenta de que es algo que hay que tomar en cuenta, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué les hago esta aclaración de que lo vean más como un elemento, como una variable? Porque precisamente el modelo de regresión lineal simple es porque solamente estoy hablando de una variable, es decir, solamente una variable está explicando a la variable explicada o a la variable dependiente. Aquí, ¿cuál es mi variable dependiente? Y. Y mi variable independiente es X, es decir, X y 2 solamente está explicando a Y. ¿Qué significa I minúscula? Y es importante de que observen muy bien, es más, anótenlo, aunque igual en los videos esta función ya se había nombrado en los dos videos que les puse, que no era exactamente la misma explicación, obviamente convergen lo mismo porque es el mismo tema, pero eran dos explicaciones diferentes para ver con cuál se adecuaban mejor. Pero observen muy bien si es I minúscula o es I mayúscula, porque siempre hay que diferenciar cuando es una observación a cuando ya es un dato estimado, es decir, un dato de observación, un dato que me fue dado a un dato estimado, que es decir, yo soy el que está realizando la regresión, yo soy el que lo voy a estimar. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Pues con las literales que las representan. Entonces, Y mayúscula significa la variable dependiente, eso ya lo deben de manejar muy bien, porque se vio todo el primer parcial. Alfa, ¿qué representa alfa? Representa el valor del intersecto de la relación entre Y y X o punto de corte inicial. Si recuerdan, esa constante que forma parte de la función lineal, o ya hablando del modelo de regresión lineal múltiple, forma parte de la función polinómica de primer grado, yo les decía que era una constante, porque cuando teníamos funciones, la función ya venía dada, es decir, ya estaba, no solamente estaba expresada algebraicamente, sino ya tomaba valores. Si era, por ejemplo, 20 más 4p, ya teníamos el valor del 20. Pero aquí lo que vamos a hacer cuando queremos empezar a realizar un modelo de regresión lineal simple, no tenemos esos valores. Lo que tenemos son observaciones, son datos para poder construir esta función. Entonces, solamente lo tenemos expresado algebraicamente porque desconocemos la cantidad. Entonces, si recuerdan, cuando igual en una presentación les di definiciones de qué es un parámetro, yo les decía que es el impacto que tienen las variables sobre las variable, la variable, el impacto que tiene sobre la variable independiente sobre la variable, perdón, dependiente. Es decir, ya sabemos que están relacionados, pero no sabemos qué tanto. Los parámetros miden ese impacto, es decir, qué tan importantes son para explicar a la variable independiente. Es decir, ya nos da esa importancia en números. Entonces, esto nos representa alfa, el valor del parámetro intersecto, es decir, un número, pero que ese número ya sabemos que me está representando ese parámetro intersecto o ese punto de corte inicial o esa constante. Trato de buscar varias palabras para que no se queden solamente
varios sinónimos para que nos queden solo con una palabra para que lo puedan entender mejor. ¿Y qué me representa B2 en mi función? Para que no se confundan, si recuerdan, cuando yo les presentaba la función lineal, nada más les presentaba más 20p, perdón, no les voy a cambiar las literales para que no se confundan, yo porque ya lo manejo, pero más 20x. El 20 estaría representando a B, me refiero a beta, a B2 por X y 2. Ese 20 sería mi parámetro, es decir, sería ese impacto que tiene matemáticamente o ese grado de impacto, es decir, 20 unidades, se refiere a 20 unidades. Pero aquí lo desconozco, no sé realmente cuál es el valor de mi parámetro, entonces lo represento con beta. Beta siempre va a representar el valor, el parámetro pendiente, el parámetro de la pendiente que da la relación numérica entre y y x. ¿Y qué me representa esa relación? En otras palabras, para no confundirlos, cómo cambia, qué tanto cambia y cuando x cambia. Y acuérdense, ¿quién tiene que cambiar primero para que cambie y? Primero tiene que cambiar x para que cambie y, porque recuerden que x son los valores de entrada y y son los valores de salida. Es decir, ¿cómo conocemos los valores de y? Conocemos los valores de y gracias a conocer los valores de x cuando los sustituimos en la función. Y recuerden, ya hablando con números, es decir, cuántas unidades aumenta y cuando x aumenta una unidad. Hablando de variables discretas, cuando hablamos de variables continuas, pues no precisamente estamos hablando de cambios en una unidad, sino puedo estar hablando de cuánto cambia y cuando x cambia en un tercio de unidad, pero eso, recuerden que yo les decía que cuando estamos hablando de variables continuas es ahí cuando entramos al uso de derivadas, porque los cambios son infinitesimales y no siempre se pueden apreciar tan fácilmente, por eso se realizan el uso de derivadas. Entonces, ¿qué nos representa I? Esa I minúscula estima observación de una serie de datos. Perdón, estima observación de una serie de datos, es decir, cuál es el número de la observación. Es decir, mi modelo de regresión lineal múltiple va a estar formado por, tengo que saber cuántas observaciones tengo. Si son 5, pues ya sé que mis perturbaciones van a ser 5 de los errores, porque esa E significa los errores, la perturbación, que no está como aquí anotado, no está anotado como tal que significa E mayúscula, pero son los errores, la perturbación estocástica. Y se supone que para cada observación van a tener una perturbación y se tienen que sumar todas, y por eso dice ésima observación de una serie de datos, porque hay que tomar en cuenta todas. Y entonces se conocerá como modelo de regresión lineal simple debido a la relación de una y y una x. Pero en versiones más, ¿por qué de una y? ¿A qué se refiere debido a la relación de una y y una x? Que solamente estoy explicando una variable, es decir, solo existe una variable independiente y solo existe una variable dependiente, porque recuerden que para que sea función, y con eso empezamos con la definición, tiene que ser una relación 1 a 1, es decir, para un valor de x solo puede existir un valor de y. Es decir, solamente es una variable la que está explicando a y. Por eso se llama modelo de regresión lineal simple, porque ya sabemos que es una función lineal o una función polinómica de primer grado cuando se le agrega la perturbación estocástica para que pueda ser una función perfecta. Es decir, una función lineal es una función que puede representar un modelo de regresión, pero no sería un modelo perfecto porque no estaríamos tomando en cuenta la perturbación. Para que se vuelva perfecto ese modelo, tenemos que agregarle la perturbación. Por eso acorde a la literatura, claro, siempre hay desacuerdos o un poco de diferencias. Otros autores lo llaman mejor como función polinómica de primer grado, pero en otras palabras también es una función lineal. Por eso ahí el nombre, modelo de regresión lineal múltiple.
por el comportamiento de las observaciones. Perdón, modelo de regresión lineal simple por el comportamiento de las observaciones. Entonces, y con dos o más variables independientes, en este caso diremos que se trata de un modelo de regresión lineal múltiple, es decir, si estamos hablando de dos o más variables independientes, estamos hablando de más de una X o no precisamente de una X. Si tengo tres variables que me están explicando a Y, puedo utilizar X para representarlo, X, Z y P, que me representa a mi variable dependiente que es Y. Pero en algunos casos no lo representan con diferentes letras o con diferentes literales, sino lo representan con la misma literal, es decir, con la misma X, pero le ponen una numeración diferente, es decir, Y es mi variable dependiente y está explicado por tres variables. Acuérdense que siempre tengo que tener mi parámetro intersecto representado por alfa o esa constante que en casos anteriores era un número porque ya conocía yo ese número, pero aquí no lo conozco. No sé cuál es el impacto de esa constante, entonces es un parámetro que desconozco y lo represento por alfa. Más, y recuerden que siempre venía más m por x, porque m es la pendiente. Aquí B2, que es el parámetro pendiente, representa el valor de la pendiente, ¿no? Y x y 2 es mi primera variable, x y 3 es mi segunda variable. Entonces, si puedo, ¿por qué ponen puntos suspensivos? Hasta acá, porque puedo tener varias variables. Claro que mientras más variables sean las que explican un fenómeno, hay más probabilidad de que haya variables que estén asociadas. Y puede que mi coeficiente de correlación sea aún más alto, pero puede ser que yo esté midiendo dos veces lo mismo o esté utilizando indicadores que sean exactamente iguales y aunque mi coeficiente de correlación quede alto, no significa que sea adecuado. Entonces, a eso se refiere con modelo de regresión lineal múltiple. Y obviamente cuando tenga tres variables o dos variables que expliquen a mi variable dependiente, pues cada variable va a tener su parámetro, es decir, voy a tener B2, B3. Si recuerdan, cuando yo les representaba las funciones, pero ya con números, es decir, ya con valores sustituidos, siempre les llamaba a los números que venían al lado de las literales, les llamaba coeficientes. Pues en este caso, en la econometría, yo les dije, aunque nunca les presenté como tal la función, los conocemos como parámetros. Es económicamente en la econometría la terminología adecuada para llamar a esos coeficientes es parámetros, porque miden el impacto que tiene cada variable sobre la explicación pues, de la variable explicada, valga la redundancia. Bien, entonces ya habiéndole dado un repaso, porque ya lo habían visto en los videos anteriores, de la teoría del modelo de regresión lineal simple, vamos a empezar a verlo de forma práctica para no hacerlo tedioso. Considero, además de que realmente no se me complica mucho porque no puedo aquí arrastrar el lápiz y sería injusto que si no lo estoy haciendo como tal, yo arrastrando el lápiz, que ustedes igual arrastren el lápiz. Pero mientras lo entiendan teóricamente, no importa si lo hacen arrastrando el lápiz o si lo hacen en Excel, si realmente el tema lo entienden, saben de dónde va saliendo cada cosa, la tecnología realmente solamente se los viene a facilitar en cuanto a qué tan rápido lo hacen. Claro, mientras lo entiendan y no lo estén haciendo todo de forma sistematizada, es decir, sí sepan qué significa cada concepto y qué significa cada variable. Entonces, si estoy diciendo que mi modelo de regresión lineal simple solamente esto es un modelo de regresión lineal simple, aunque no es un modelo terminado porque se los voy a explicar paso por paso. Sobre todo no está terminado porque para que pudiera terminarse tengo que evaluarlo, tengo que hacerle una prueba de hipótesis y acuérdense que todavía no hemos concluido el tema de prueba de hipótesis, el cual lo voy a seguir avanzando a otra clase, pero no quería seguirme atrasando con la unidad 2. Aunque veo que no todos han entregado la tarea de hipótesis,
Realmente espero sigan cumpliendo con las tareas porque obviamente por empatía tengo que ser comprensiva con ustedes en cuanto a que no es, quizás no sea culpa de ustedes, solo dejo a la duda, porque sé que no todos están en las mismas condiciones, no tuvieron los mismos maestros, no todos llevaron las clases presenciales, las materias anteriores para que pudieran tener los conocimientos necesarios para cursar esta materia sin problema. Les he facilitado las cosas, pero eso no significa que la materia vaya a ser 100% teórica y no puedo estarme regresando. Realmente considero que se lo estoy explicando para que lo puedan entender. Entonces, esto es un modelo de regresión lineal simple en el que dice, dada una función de demanda, tenemos las observaciones de la cantidad de leche demandada y su precio para cada una. Si se acuerdan, en un modelo de demanda, en una función de demanda, ¿cuál es la variable dependiente? La cantidad demandada. Claro, en una función de demanda normal, no en una función de demanda inversa. Quiero que les quede claro eso. Igual, ya viene en el primer parcial, ya saben cuál es una función de demanda normal y saben cuál es una función de demanda inversa. Una función de demanda normal es donde la cantidad demandada depende del precio. Entonces, la variable dependiente es la cantidad demandada y la variable independiente es el precio. Y en una función de demanda inversa, la variable dependiente es el precio y pues la variable independiente es la cantidad demandada. En este caso es una función de demanda normal. Cuando no diga otra condición u otra cosa y hable de demanda, ustedes tienen que asumir que están hablando de una función de demanda normal. Entonces, su precio para cada una. Si sabemos que, como hemos venido manejando las literales, que y representa mi variable independiente y x representa mi variable dependiente, pues los valores de x son los precios y los valores de y es la cantidad demandada. De entrada ya les puse o ya sustituí las variables en cuanto a x y y, ya no les estoy llamando cantidad demandada a precio, aunque ya sabemos a qué a eso se refiere. Eso me representa la y, me representa la cantidad demandada y la x me representa el precio. Tenemos 5 observaciones, es decir, 5 precios diferentes y tenemos 5 diferentes cantidades demandadas. ¿Cómo poder saber qué tan correlacionados están o si realmente la cantidad demandada depende del precio? Hay que empezar a establecer la ecuación de la recta. Tenemos que llegar a encontrar esta función que representa, si es un modelo de regresión lineal simple, esta función. Es decir, saber cuál es el parámetro intersecto, es decir, cuál es el punto de corte inicial, en dónde inicio, cuál es esa constante de mi función, que ya viene de cajón. Es decir, independientemente del precio, la gente siempre va a demandar esa cantidad. Ya entrando en el problema, si estoy hablando de la demanda, eso me representaría esa constante o ese parámetro intersecto. Y más el precio por el parámetro pendiente, es decir, que tanto cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio, más la perturbación estocástica. Entonces, para poder hallar esa función, el modelo de regresión, no quise como tal explicarles paso por paso a como viene explicado en el libro, aunque si lo quieren leer también en el libro de principios de econometría que está en los archivos de la materia. Yo les voy a explicar de la forma más sencilla. Para poder hallar esa función, primero hay que hallar la ecuación de la recta. ¿Y cómo hallamos la ecuación de la recta? Primero hay que conocer el valor de alfa y de beta. Aunque en este ejemplo yo no tengo como tal representado a alfa y beta. Por eso les digo que no siempre hay que casarse con una sola literal. En este caso, yo no tengo a beta, sino lo que hago es que para representar el parámetro intersecto, sí lo represento con alfa, como pueden ver aquí. Perdón, no puedo seleccionarlo, sí, aquí. Este es representa mi parámetro intersecto y mi parámetro pendiente, que representa pues el valor de la pendiente, es decir, esa relación entre X y Y. Ya les expliqué, lo represento como alfa 1, no como beta. Pero bien, si quieren, para no confundirlos, vamos a ponerle beta, ¿no? ¿Dónde está? Es decir, yo tengo que encontrar el valor de alfa y de beta para poder conocer el impacto de las variables. ¿Y cómo voy a saber yo
de dónde voy a obtener el valor de alfa, el valor del parámetro intersecto y el valor de la variable dependiente, pues construyendo, o perdón, ¿cómo se dice? Olvidé la palabra. Planteando un sistema de ecuaciones. ¿Y cómo voy a plantear yo ese sistema de ecuaciones? Se supone que yo tengo que conocer ese impacto del que influye en la cantidad demandada cuando el precio cambia, pero aquí mi precio no está cambiando solo en una unidad, porque mi primera observación es 5, luego sube a 7, es decir, cambió en 2 unidades, luego sube a 8, ahí cambió en una unidad, luego en la otra observación no subió tampoco, pero la cantidad demandada sí cambió, ahí la perturbación, ahí... Este es un claro ejemplo de cómo interviene la perturbación en cualquier variable de estudio. ¿Por qué? Si se dan cuenta que el precio sigue siendo el mismo, pero la, ¿por qué la demanda cambió a 90, aunque el precio fuera el mismo? Porque hay otras cosas que no estamos tomando en cuenta, como que pudo haber cambiado el ingreso de las personas. Si yo quisiera tomar en cuenta esa variable, pues tendría que ser ya un modelo de regresión múltiple, no un modelo de regresión lineal. Pero siempre van a haber variables que no estamos tomando en cuenta porque no lo podemos medir todo, o no porque no podamos, porque se, no porque, me refiero a que no podamos porque quizás porque no haya forma de medir esas variables, o simplemente incluso a veces hasta cuestiones financieras en cuanto a qué tanto recurso hay para hacer la investigación, no se toman en cuenta esas variables, o porque sería más complicado. Pero ahí hay un claro ejemplo de la perturbación estocástica. Digo, si ustedes son curiosos y analizan los datos, que como economistas a estas alturas ya deberían de ir practicando su nivel de análisis, se preguntarían, pero ¿por qué en la observación 4, si el precio sigue siendo 8, la cantidad demandada fue 90? Si la relación, la ley de la demanda me dice que cuando el precio baja, eh, la cantidad demandada baja, perdón, la cantidad demandada sube porque es una relación inversa, y cuando el precio sube la cantidad demandada baja. Pero recuerden que esta ley se cumple en condiciones ceteris paribus, es decir, todo lo demás permanece constante, es decir, todas esas demás variables permanecen constantes, pero aquí pues sería un claro ejemplo de que no están permaneciendo constantes porque la cantidad demandada cambió aun cuando el precio sigue siendo el mismo. ¿Por qué les digo esto? A veces pareciera que me voy por otro lado, pero no, para que les quede claro el concepto de perturbación estocástica. Entonces, como primer paso para empezar yo a correr los datos, es decir, para empezar a hacer la regresión, ¿qué me dice la teoría para que yo pueda empezar a plantear mis ecuaciones? Si tengo x, los valores de x me dicen que como primer paso tengo que elevar mi variable x, todas las observaciones de la variable x, es decir, estas me refiero a, si estos son mis datos, esas son mis observaciones, a eso me refiero con observaciones, a los datos que tengo. Tengo que elevarlos al cuadrado, es decir, el primer paso que tienen que hacer es elevar los datos de x, las observaciones de x al cuadrado. Aquí ya las elevé al cuadrado, y recuerden, bueno, eso ya no, pero igual siempre es bueno compartirlo. Solamente lo pueden hacer, está muy sencillo, solamente pueden aplicar la fórmula exponente al cuadrado en la primera casilla y ya nada más lo corren para no estar haciendo uno por uno. Igual para y lo mismo, tendrían que elevarlo al cuadrado, es decir, 160. Igual, no tienen que escribir el 160, solamente ponen el igual, seleccionan C4, bueno, se refiere a esa casilla, ¿verdad? A esa observación, a esa celda, perdón, lo elevan al cuadrado y lo mismo, solamente lo corren hasta el número de observaciones que tengan, que es 5. Como primer paso para poder establecer el sistema de ecuaciones. Ok. ¿Qué más tengo que hacer? Elevar también los valores de la variable dependiente al cuadrado. Recuerden, este es el primer paso. De ahí, elevar al cuadrado los valores de la variable dependiente, es decir, estos valores los elevo al cuadrado todos. Aquí igual ya los elevé al cuadrado. Y también solamente hagan el primero y recorren para no estar haciendo uno por uno. ¿Y qué más tengo? Hoy les voy a explicar toda esta parte. Dejen hasta aquí, para poder calcular esto. Porque estos valores que tengo acá se calculan ya cuando resolví mi sistema de ecuaciones. Entonces, quiero que les quede claro, para resolver
para plantear el sistema de ecuaciones, primero necesito elevar al cuadrado mis valores de x, mis valores de y, y como último paso, multiplicar u obtener el producto, que recuerden que el producto es una multiplicación. Se los digo con diferentes palabras para que si encuentran bibliografía, bueno, confiando en que ustedes estudien los temas también, lo encuentran de otra forma, no les cause ruido. Es decir, tienen que obtener el producto de x por y, es decir, multiplicar 5 por 160, 7 por 140, 8 por 110, igual, es ahí porque se lo estoy explicando en Excel para que lo hagan rápido, pero les estoy explicando de dónde sale cada cosa para que entiendan el tema, lo comprendan y no lo hagan todo de forma sistematizada en Excel, porque a mano pues tendrán que ir haciendo las operaciones uno por uno. Si lo hiciéramos a mano, tendrían que elevar 5 al cuadrado, bueno, 525, y irlo haciendo uno por uno. En cambio en Excel pues tenemos la facilidad de que solamente hacemos el primero y lo corremos. Entonces aquí ya sé que x por y, pues de dónde sale, de multiplicar el valor del precio, que de x, 5 por 160 y me da 800, 7 por 140 me da 980, y lo hago para las 5 observaciones que tengo. Ok, ya hice esto, pero necesito los totales. ¿Por qué? Porque se supone que todos estos precios están explicando todas estas cantidades y tengo que estudiar todas las observaciones. Entonces, lo que tengo que hacer es sumarlas, es decir, sumar, si tengo 5 observaciones, los sumo el 5 más el 7 más el 8 más el 8 más el 9, es decir, sumo todos los precios. No se les debe olvidar que aunque ya estemos hablando con literales, realmente que me está representando cada literal. Me da 37, igual, sumo todos los valores de mis cantidades demandadas, es decir, todos los valores de y, me da 580, y sumo todos los valores elevados al cuadrado de x, me da 283, y sumo los valores de y elevado al cuadrado, me da 71.800, y sumo los valores de x por y, me da 4.100. Igual, para que optimicen el tiempo, pueden hacer la suma solamente primero aquí, es decir, lo suman, igual a suma, lo suman aquí. Como yo sé que voy a sumar a todas, pues corro la fórmula igual nada más para acá y me lo hace, para que no estén sumando todas las columnas una por una también, para que optimicen su tiempo. Entonces, ya teniendo estos valores de estos totales, con los totales es que se forman las ecuaciones que forman o que constituyen o que estructuran el sistema de ecuaciones. Ok, para formar la primera ecuación del sistema de ecuaciones, es decir, tengo que tomar en cuenta el número de observaciones. ¿Cuántas observaciones tengo? Son 5, entonces anoto 5. 5 por mi parámetro intersecto, que ¿cuál es mi parámetro intersecto? Acuérdense que está representado por alfa 0. Está representado por alfa 0 más 37. ¿De dónde obtuve este 37? De la suma de los valores de x, de las observaciones de x. Es decir, entonces repito, para formar la primera ecuación de mi sistema de ecuaciones, acuérdense que un sistema de ecuaciones puede ser de 2 o de 3 ecuaciones. Este es de 2 ecuaciones. Para formar la primera ecuación de mi sistema de ecuaciones, el primer número que va en mi sistema de ecuaciones es el número de observaciones. Es decir, tengo 5 observaciones, pongo 5 por, es decir, al lado del 5, porque recuerden que eso me representa una multiplicación, pongo el parámetro intersecto, el cual todavía desconozco el valor. Se supone que para eso estoy planteando la ecuación, para conocer el valor del parámetro intersecto. Y que literal me está representando el parámetro intersecto, me la está representando alfa 0 más 37. ¿Y cómo sé que es? ¿Por qué más 37? Porque más 37 es la suma de mis observaciones en x, más 37 por alfa 1, que alfa 1 es mi parámetro pendiente.
o el valor de la pendiente, pero todavía no lo conozco, que recuérdense que les dije que para que no los confundiera, lo iba a cambiar por beta, porque como tal en la presentación de PowerPoint, el parámetro pendiente está representado por B1, y yo aquí lo tenía representado por alfa 2, por beta. Entonces, primero, tomo el valor de la suma total de las observaciones en X, es decir, el valor de la suma de los precios por el valor del parámetro pendiente, que todavía lo desconozco, se supone que para eso estoy poniendo en la ecuación, igual a 580. ¿De dónde saqué ese 580? Lo obtuve de la suma de mis observaciones, pero de Y, es decir, de mis observaciones de la variable dependiente, es decir, de las cantidades demandadas. Es decir, entonces, por eso, primero, como primer paso, primero tienen que elevar al cuadrado las variables, luego multiplicarlas en esta columna y luego los totales. No pueden obtener los totales sin ni siquiera haber primero elevado al cuadrado y obtener el producto de X por Y, porque si no los totales, si no hacen primero eso, los totales van a estar mal. Tienen que hacer primero eso para luego tener los totales, y los totales son los que van a utilizar para formar las ecuaciones. Entonces ya formé mi primera ecuación. Recuerden, la primera ecuación se forma con el número de observaciones, sabiendo cuál es el número de observaciones, que son 5 por el parámetro intersecto, que el parámetro intersecto está representado por alfa 0. O sea, este símbolo que ven aquí se llama alfa. Alfa 0 más 37. ¿De dónde sale el 37? Sale de la suma de las observaciones de X. Es decir, si yo les pongo a que plantearan esta ecuación, aquí está planteada, es decir, si no tuviera yo el 37, de donde ustedes saben que la ecuación tiene que estar estructurada de esa forma y saben qué número van a poner por A. Es decir, de forma inicial ya saben que toda ecuación en un modelo de regresión lineal simple, porque ya se les expliqué en la presentación, es alfa 0 más b más beta por la variable. Entonces aquí ya sabemos que es alfa 0, pero le agregamos el número de observaciones, es decir, 5 por alfa 0 más beta por el total de la suma de las observaciones, cual me da el total de la suma de observaciones en X, me da 37, es decir, por eso tenía un 37 yo aquí. Perdón, es al revés. Más 37 igual a 580, que es el sum, que es la suma de las observaciones en Y. ¿Y por qué? Si ustedes se preguntaran, se podrían quedar con lo que yo les estoy diciendo, pero siempre me gusta explicar el porqué de las cosas. Igual a mí siempre, cuando alguien me está explicando algo, me gusta saber por qué, no me gusta dar, creer por, saber por fe, sino realmente de forma sustentada. Entonces, si la teoría nos dice que la variable independiente explica la variable dependiente, he ahí por qué la ecuación queda de esta forma. Es decir, la suma de estos dos parámetros es igual a 580, porque 580 es la suma de todas las cantidades demandadas, que las cantidades demandadas son mi variable independiente. Entonces, esto me está diciendo esta ecuación. Yo ya se los dije de forma teórica, pero esta ecuación me lo está sustentando. Es decir, la suma de estos dos parámetros multiplicado por estos coeficientes que obtuve de sumar las observaciones para X, del número de observaciones y de la suma del número de observaciones igual a 580. Es decir, las observaciones en X me están explicando la totalidad de la cantidad demandada en ese modelo. Esa es la primera ecuación. ¿Y cómo voy a formar la segunda ecuación? La segunda ecuación se forma por la segunda ecuación se forma por la suma de los datos de las observaciones en X, es decir, la suma de los precios. Siempre hago la
siempre les digo las dos explicaciones de la suma de los datos de X y luego me, los relaciono con el problema. Es decir, que en este caso me estarían representando los precios, pero si fuera otro problema, pues X me estaría representando otra cosa, ¿no? Por eso siempre, no es, aunque suene tedioso, siempre lo repito de las dos formas. Es decir, mi segunda ecuación está representada por el 37, que es la suma de todos los valores de X, multiplicado por el parámetro intersecto más 28. Déjenme cambiar aquí porque les dije que ya iba a ser por beta, no por alfa, para que me entiendan mejor. Más 28 por B1, pero ahora ¿de dónde saqué este 28? Mi segunda ecuación va a estar formada por, perdón, 283. Ya no alcanzaba yo a ver bien. Más 283 por beta 1. Este 283 lo obtuve de elevar las observaciones de X al cuadrado igual a 44.100. Lo obtuve de multiplicar X por Y. Ok, entonces en la primera ecuación, ¿cómo se forma? Con los valores del número de observaciones por la suma, por los totales de X, para que no se confundan. Aquí pueden poner sumas o totales, pero es lo mismo. Más la suma de los valores de todos los valores de Y. Es decir, solamente son tres datos los que utilizan en la primera ecuación. El número de observaciones, la suma de ese número de observaciones y la suma de Y. Son tres valores. Y pues multiplicado por beta y por alfa, que eso de inicio ya lo tienen. Ahora, una segunda ecuación son tres valores iguales que toman en cuenta, pero ya no son los mismos tres valores, sino son los valores de los totales de X, los valores de los totales de X al cuadrado y los valores de los totales de X por Y, porque alfa y beta siempre lo van a tener, porque se supone que de ahí inicia la ecuación. Lo voy a dejar hasta aquí, todavía no lo voy a explicar, aunque igual lo explico porque estoy resolviendo, como les estoy explicando como tal todo el problema, pero el siguiente paso en el modelo de regresión lineal simple es, una vez que ya establecí mis ecuaciones, pues es resolver pues el sistema de ecuaciones, que igual a estas alturas eso lo debieron haber visto desde la prepa, cómo resolver un sistema de ecuaciones, pero lo voy a dejar hasta aquí para no abrumarlos con tanta información por si todavía se les complica resolver un sistema de ecuaciones, pero pueden repasarlo, igual por eso lo voy a dejar hasta aquí para que se documenten o lo repasen cómo resolver un sistema de ecuaciones, pero por lo general, al menos yo siempre utilizo recuerden que hay varios métodos para resolver un sistema de ecuaciones, pero siempre utilizo el método de eliminación para más rápido, para más fácil. Entonces, como tal, ahorita, bueno, no, eso todavía no, ya la otra la agregué, pero lo voy a agregar ahorita para que igual tenga constancia de que puedan aprovechar mejor la próxima clase. Les voy a dejar investigar pues cómo resolver un sistema de ecuaciones por el método de eliminación o vean videos, pero como tal tienen que subir la evidencia de que algo hicieron, de que o se documentaron, lo buscaron y tienen la información ya sea en un Word o en la asignación que les voy a poner, pueden poner pueden compartir el enlace de algún video que hayan visto de cómo resolver un sistema de ecuaciones por el método de eliminación y para igual, porque igual también fui estudiante, sé que igual por cumplir con la tarea, quizás algunos igual solamente busquen el video y lo pongan, copien el enlace y a lo mejor ni siquiera lo vean, pero para corroborar que lo vean, aunque quizás no, lo digo porque sé que todos tenemos diferentes formas de estudiar, algunos, en mi caso, bueno, en los últimos años sí me gusta más ver videos porque creo que
Creo que por el tema de la pandemia me cuesta más trabajo ya concentrarme para leer, pero para años anteriores siempre preferí leer las cosas que verlas. Entendía más yo cuando lo leía yo y sabía de dónde salía cada cosa que alguien me lo estuviera explicando, porque cuando uno lo estudia solo, pues lo autocomprende mejor. Entonces, esa va a ser una tarea para esta semana, pero tiene que ser para antes. Bueno, no, tiene que ser para antes del miércoles, antes de que inicie la clase, para que cuando ya vean el video de la clase del miércoles, pues no estén en cero en ese tema, que ya debieron igual verlo visto en cualquier materia de matemáticas que hayan llevado. Bien, entonces van a investigar cómo resolver un sistema de ecuaciones por el método de eliminación. Aquí ya lo tengo resuelto, este sistema de ecuaciones. Bien, este es el ejemplo que yo estoy usando para explicarles el tema. En la plataforma les subí un documento con un ejercicio también, pero no son estos mismos datos, no son estos mismos datos. De hecho, no recuerdo si son 5 observaciones o son más observaciones. Lo van a resolver, pero hasta donde yo se los expliqué. Es decir, van a tener las observaciones para X, las observaciones para Y, que puede que no sean 5, no recuerdo exactamente ahorita si también son 5, y van a hacer estos pasos. ¿Cuál les dije que es el primer paso? Elevar las observaciones de X al cuadrado, elevar las observaciones de Y al cuadrado y multiplicar X por Y, y van a sacar los totales y van a plantear las ecuaciones, es decir, van a llegar hasta este paso donde plantean las ecuaciones. Todavía no van a resolver el sistema de ecuaciones porque no se los he explicado, pero igual incluso pueden buscarlo si tienen tiempo desde todo, todo el lunes, y si pudieran resolverlo, lo pueden resolver igual como un reto para ustedes personal. Siempre hay que tratar de aprender, pero si no pueden, no lo resuelvan, solamente háganlo hasta donde yo les explique, que es hasta el planteamiento de las ecuaciones. Es bastante sencillo, solamente ya les dije que lo hagan en uno y luego lo recorran, y no les toma pero ni 20 minutos si son ágiles en Excel. Y que quizás lo que les tome más tiempo es plantear las ecuaciones, pero ya les dije, tienen el video, si no les queda claro la primera lo pueden repetir, les voy repitiendo de dónde obtuve cada dato para formar el sistema de ecuaciones, que obviamente sus ecuaciones no van a ser estas, sus ecuaciones van a ser otras, una porque son diferentes datos y porque son diferentes números de observaciones, es decir, si en el ejemplo que les puse, que les di, que les proporcioné son 10 observaciones, su ecuación de forma inicial empezaría así, 10, porque son 10 observaciones. Y esas 10 observaciones a lo mejor ya no sumen 37, sino sumen 480, pues entonces aquí al lado de beta 1 iría 480, pero está muy sencillo. Igual el que les puse ya los tengo resuelto para que si reviso las tareas, no siempre, las últimas que han entregado no se las he devuelto, pero como tal sí siempre, no siempre les pongo comentarios tampoco, pero como tal siempre las reviso, y el que les puse igual ya lo tengo resuelto. Solamente sería cuestión de, no me lleva pero ni media hora, porque son cinco ustedes, perdón, son 5 ustedes, no me lleva ni media hora nada más contrastar de que los datos estén correctos con el ejercicio que ya tengo resuelto, que también es el que les di a ustedes, aunque no es este. Bien, entonces sería todo por hoy. Resuelvan el ejercicio, tienen la segunda hora de la clase, y pues igual este tema lo estoy yendo paso por paso y muy lento para que no abrumarlos de información y luego se pierdan en qué paso vamos. Pero por cada paso, aunque parezca mínimo lo que avanzamos en cada clase les voy a ir explicando un paso más avanzado en la regresión, porque aquí no hemos terminado la regresión, y ustedes van a ir avanzando en el ejercicio con los datos que yo les proporcioné, que están en la plataforma, y yo voy a ir avanzando en este, porque no tendría sentido que ustedes fueran avanzando en el que yo estoy resolviendo, porque ya sabrían cuál es el resultado, y el caso es que lo intenten hacer. Es decir, yo voy avanzando en la regresión con mi ejemplo, con este, y ustedes van a ir avanzando con su ejemplo, que es el que ya les puse. Es decir, para la próxima clase, yo les voy a explicar cómo resolver este sistema de ecuaciones con este ejemplo que tengo aquí, y en el ejemplo que yo ya les di desde ahorita, que hasta ahora lo tienen que resolver, pero hasta aquí ustedes van a ir avanzando. Y
obviamente va a seguir siendo el mismo archivo porque en ese archivo van a seguir avanzando, pero para cada nueva asignación tienen que volverlo a subir porque se supone que ya avanzaron un paso más. Les digo para que no se vayan a confundir y luego les hagan falta tareas, sobre todo porque las tareas los ayudan mucho para la calificación, porque pues ese es 50 y 50 y porque lo más probable es que el examen del segundo parcial sea práctico. A lo mejor les haga algunas preguntas de la presentación o preguntas capciosas sobre los modelos para saber que lo entienden, para saber que lo comprenden, pero va a ser práctico, aunque va a ser práctico en Excel.